Palabra, Señor, con tu pueblo. Yo había preparado algo, Señor, pero no quiero hablar lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Si es necesario, derriba, Señor, todos mis argumentos, toda mi estructura, Señor, para que tu Espíritu Santo fluya, Señor, y para que tu Espíritu Santo nos hable con libertad y con poder, Señor, para que podamos entender y comprender lo que tú quieres de nosotros y a qué nos has llamado, Señor. Te doy las gracias por esta oportunidad y te pido por cada uno de nosotros que tu Espíritu Santo en esta tarde nos hable para la gloria de tu nombre. Amén. En el medio de la cuarentena, Dios me había ministrado por medio del libro de Éxodo y Dios me hablaba de la búsqueda y de conocer a Dios. Y por eso Dios venía confirmando, Dios venía hablando por el hermano también. Ya esto le estoy hablando hace un par de meses, que Dios me venía hablando y yo venía sintiendo carga en el corazón. Y esta semana lo que me pasó fue terrible. Yo soy de esos curiosos que me gusta investigar la historia, y vine investigando en la historia la vida de muchos hombres que pasaron hace 50 años atrás, hace 80 años atrás, hombres que vivían para buscar a Dios, hombres que Dios usó en avivamientos conocidos, y yo me sentía mal. Y esta semana me pasó que me sentía mal con mi oración, me sentía mal con mi vida espiritual, me arrodillaba a orar y sentía que no podía orar, sentía que mi oración era una basura. Y el día viernes estaba postrado en mi cama y no podía hablar con Dios. Estaba ahí para orar, pero no podía orar. Sentía que no tenía palabras para hablar con Dios. Después de haber indagado en la vida de algunos hombres, yo digo, mi vida cristiana es una vida cristiana de cartón. Hubo hombres que vivieron para Dios. No eran cristianos de domingo que venían, calentaban un asiento y un cristianismo dominical que nos vemos una vez por semana, sino que eran hombres que buscaban a Dios de verdad. No se conformaban con una prédica de domingo, no se conformaban con una prédica de un predicador famoso. Ellos querían tener su experiencia con Dios. Ellos querían conocer más a Dios. Y me hizo tan mal que yo ya no podía orar. Me sobrecargué con algo que no me tendría que sobrecargar. Y cuando estaba ahí postrado, Dios me habló. Y fue cuando yo el viernes mandé un mensaje de ser hijos agradecidos. Yo no estaba siendo agradecido con la medida de fe, con la medida de gracia, con la medida de fuerza que Dios me había dado a mí. A veces cometemos el error de mirar lo que tiene el otro. El hermano predica mejor que yo, el otro pastor tiene más ovejas, el otro tiene más discípulos, aquel hermano más firme, aquel tiene más fuerza. Estamos siempre mirando lo que tiene el otro. Dios a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 1. Pero lo que Dios quería que el que tenga un talento lo multiplique. Aunque sea interés. Pero no quería que ese talento quede intacto sin que esa persona se haya esforzado. Esa persona escondió su talento. Esa persona habrá sentido que lo que tenía era tan poco que no se quiso ni esforzar, pero ese poco que Dios nos dio a cada uno de nosotros quiere que lo usemos. ¡Aleluya! Dios quiere que usemos ese poquito que Dios te dio, que para vos es poquito. Amén. Pero no es nada poquito, como decía Gastón, yo antes me drogaba. ¿Te parece poco que Dios te haya sacado de la droga? No es poquito. No es poquito el que vos hoy tengas un conocimiento bíblico, que sepas quién es el Creador, que sepas quién es tu Salvador. No es poquito. Dios a nadie le dio poquito. Amén. Pero nos gusta compararnos siempre con el que tiene más. Si yo tengo un auto viejito, me gusta compararme con el que tiene un auto más nuevo. Si yo tengo una casa chiquita, me gusta compararme con el que tiene la casa más grande. Y así vivimos insatisfechos con lo que Dios nos dio. Y tenemos un corazón ingrato. Porque lo que Dios nos dio es lo que nosotros necesitamos. Él no nos da más ni no nos da menos, porque Él sabe cómo somos nosotros, le vamos a fallar. Él nos dio lo que nosotros necesitamos. Pero como para nosotros es poco, no agradecemos, no lo usamos, no lo multiplicamos. Y nos conformamos con una prédica el domingo, nos conformamos con un sermón que escuchamos en internet y vivimos de letras vacías. Vivimos de migajas que otros predicadores comparten para la gloria de Dios, mientras ellos en su casa se comen banquetes del Señor. Aleluya. Y nosotros somos hijos, las migajas no son para los hijos. Amén. Esa mujer pidió las migajas y el Señor le dijo, bueno, está bien, tenés fe, pero yo vine para los hijos. Los hijos de Dios no tenemos migajas. Tenemos un Dios infinito que nos ama
y que está ahí ansioso para que hablemos con Él, para que vivamos con Él, para que disfrutemos con Él. Pero nosotros tenemos tantas excusas, que la familia, que el trabajo, que los quehaceres, que la casa, y entonces nunca tenemos tiempo para Dios. Pero Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Noé, dice la Biblia, que caminó con Dios. Y ellos no caminaron 10, 20 años como nosotros. Enoc caminó 300 años con Dios. 300. Nosotros a veces en un año nos cansamos de pecar. Noé caminó 500 años con Dios. Y Noé también tenía esposa. Noé también tenía hijos. Noé también tenía trabajo. Pero él caminó con Dios. Aleluya. Y le voy a ser sincero, hermano. No sé ni cómo voy a predicar. Porque tengo una carga en mi corazón. Yo ya estoy cansado de este cristianismo mediocre. De que volvamos al 2019, donde nos veíamos la cara los domingos y en la semana todo seguía igual. Y en el 2020 un presidente abortero nos dijo que nos quedemos 9 meses en nuestras casas y nos puso un tapabocas y nos quedamos callados en el molde. Y ahora lo quieren hacer de nuevo y la iglesia no está preocupada. Mejor voy a tener más tiempo para mí si me quedo en mi casa. Nos quedamos sin los cultos de oración en los miércoles y mejor tengo más tiempo para mí, una carga menos. Cuando debería ser para nosotros más importante la reunión de los miércoles, cuando oramos por nuestras esposas que se están yendo al infierno, cuando oramos por nuestros esposos que se están yendo al infierno, cuando oramos por nuestros hijos que se están yendo al infierno, que el domingo acá hay venir y cantar y aleluya y hacer de cuenta que no pasa nada. Tenemos seres queridos que están ahí, ardiendo en la llama del infierno, y no nos preocupa. Como la salvación no se pierde, estamos contentos con lo que tenemos. Y lamentablemente hemos caído en un conformismo que no es de Dios, hermanos. No es de Dios lo que estamos viviendo. Y yo este año no quiero que sea igual que el año que viene, que el año pasado, perdón. Yo no quiero ya vivir así. Y hablo por mí, no estoy acusando a nadie. Por favor, en todo entiendan que estoy hablando de mí. Ninguno diga, Dios lo está diciendo por mí. Si alguno lo sintió así es porque Dios le está hablando. Yo estoy hablando de mi vida, de lo que yo me cansé. No me sirve seguir viniendo un domingo, escuchar un sermón e irme a mi casa y seguir viviendo tranquilo como si nada. No me sirve que mi familia crezca despacito cuando el Señor me mandó a instruir a mi familia. No me sirve que nos quedemos de brazos cruzados porque un gobierno nos lo pidió. Y aquellos que antes criticábamos estuvieron en plena cuarentena predicando en una plaza. Y hoy lo siguen haciendo. Miren el pasaje que les quiero compartir en Éxodo, capítulo 33. El domingo pasado, si no venía el predicador, me tocaba dar el mensaje. Y yo tenía pensado dar Mateo 24. De una manera de no tocar los puntos conflictivos, o sí tocarlos, pero no hacerlos conflictivos. Y estaba orando y le decía, Señor, confirmame si es este el mensaje. ¿Y cuánto creen que Dios responde las oraciones? Amén. ¿Y por qué no le preguntamos más seguido entonces? Que vivimos metiendo la pata. Si creemos que Dios responde. Y automáticamente, pero en cuestión de segundos, leí un comentario que decía, no quiero hablar más de las cosas celestiales, quiero experimentarlas. Aleluya. Ya basta de tanta letra que muchas veces discutimos y no entendemos nada de lo que estamos discutiendo y no experimentamos nada. Amén. Y yo dije, wow, esto es una confirmación del Señor. Dios quiere que hable del mensaje que me había dado un mes atrás en la cuarentena. Y a la hora manda el pastor un video del grupo de un hombre que hablaba 7 minutos y que decía, no hay poder de Dios. No conocemos a Dios. Y dijo algo que me hizo acordar mucho cuando comencé en el Evangelio. Ya no creemos que nosotros podemos estar en un lugar y Dios puede doblegar con su poder a todos los pecadores. ¡Aleluya! Y me hizo acordar cuando yo comencé en el Evangelio que tenía amigos en ese momento que vivían en casas donde había brujos. Y yo me acuerdo que antes de ir a visitarlos oraba, ayunaba, y yo decía, yo voy a ir. Y yo estaba en la casa y me hablaban y yo estaba orando por dentro, que Dios lo toca a fulano, que Dios lo toca a sultano. Y esas cosas parece que con el tiempo se perdieron. Antes estábamos en el trabajo, mientras trabajábamos estábamos orando por los compañeros. Y sentíamos que en cualquier momento uno se caía al piso. ¡Aleluya!
Y por ahí te llamaban para pedirte algo y vos no escuchabas porque estabas distraído. Y teníamos esa fe ciega que si entrábamos en una casa algo tenía que pasar, pero no por nosotros. No porque entraba Leo a un lugar, sino por el poder de Dios. Sabíamos que Dios podía convertir a cualquier persona de cualquier manera y eso nos llevaba a orar fervientemente. Hasta por el vecino que nunca nos habló, orábamos. Pero yo, por eso digo, Dios confirmó todo y esta cuarentena lo que hizo fue, si encima la iglesia ya venía en un estado demasiado tranquilo, esta cuarentena lo que hizo fue peor. ¿Cómo puede ser que dejamos el culto de oración y podamos seguir tranquilos? Eso nos tiene que hablar del síntoma, del espiritual de lo que estamos. Nos quedamos sin el culto de oración. Y es más importante ese día de oración, en donde estamos orando para que el domingo pueda venir la familia completa, que hoy. Y después nos quejamos de los problemas, y nos quejamos de esto, y nos quejamos de lo otro, y de todo lo que viene sobre nuestras vidas. Miren lo que dice la palabra. Versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo sabemos que nos simbolizaba a nosotros, a nuestro cuerpo, pero esto sigue siendo un tabernáculo donde estamos reunidos ahora también. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Ellos, los que querían buscar a Dios, tenían que caminar lejos, porque el tabernáculo estaba lejos, tenían que esforzarse. Hoy tenemos culto una vez por semana y a veces faltamos. ¿De quién estamos haciendo la voluntad? Le estoy hablando del Antiguo Testamento, cuando había personas que no estaban llenas del Espíritu Santo, solamente Moisés. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con él. ¡Aleluya! ¿Cuánto puede decir esta semana Dios a mí me habló? Amén. Jehová hablaba con Moisés como estoy hablando yo con ustedes ahora y hablaba todos los días. Cuando nosotros vemos en el inicio del libro del Éxodo, Moisés estaba pastoreando unas ovejas, luego 40 años después de huir de Egipto, y Moisés vio una zarza ardiendo, y le llamó la atención que la zarza no se consumía. Entonces Moisés fue y tuvo su encuentro personal, su primer encuentro con el Señor. Así como nosotros. ¿Quién puede olvidarse del día que se encontró con el Señor Jesucristo? Yo me acuerdo que estaba una noche con una amiga, me atormentaban algunos miedos, se movían las cosas, cada vez que yo me quedaba solo en mi casa se movían las cosas, estaba pasando, yo creía que tenía SIDA, o quizás tuve, no lo sé, estaba en una situación muy difícil y vino un pastor que yo encima no lo quería, porque yo estaba en el mundo pero la cara de chanta se la veía, y vino ese pastor y oró por mi vida y de repente lo empecé a ver distinto a él. Salgo afuera y yo me sentía distinto, algo bien había pasado conmigo, era de noche. Salgo caminando y le digo, bueno, a mi amiga le digo, vamos que te acompañe en tu casa. Pero vos, Leo, en esa zona no podés ir mucho. No me quería mucho ante la gente. Vamos, no importa nada, no importa, vamos, yo te quiero acompañar. Y después yo volvía caminando solo por Ruchi, cruzando Venezuela donde están los descampados. Y eso era todo calle de tierra, ahí aparecieron algunas veces gente muerta, donde hacen muchos trabajos de brujería. Pero yo volvía caminando solo y hablaba con Dios y veía los árboles, las estrellas, y yo lo veía a Dios en todo lado. Aún en ese lugar horrible, yo lo veía a Dios. Dios estaba conmigo. Ese día cambió mi vida para siempre. Nadie puede olvidarse de su encuentro personal con Dios. Moisés en aquella zarza tuvo su encuentro personal con el Señor. Pero lo que a mí me llama la atención es que fueron pasando los años y Moisés seguía teniendo ese encuentro personal con Dios. Muchos de nosotros nos acordamos de aquellos días y cuando éramos felices en la presencia de Dios, pero ya Dios no nos habla tan a menudo como antes. Hoy preferimos poner una prédica y es más fácil aprender de lo que otro se esforzó y estudió. Hoy es más fácil poner una alabanza y sentir que estamos en comunión.
pero eso, hermano, no es recibido de Dios. Yo prefiero que Dios me diga en la intimidad: Leo, no temas, yo estoy contigo. Que si me lo dice Dios cara a cara, eso va a transformar mi vida, eso me va a librar de los temores, me va a librar de la angustia, de la desconfianza, antes que escuchar todas las prédicas que hay en internet, Cristo, todo lo que se haya en internet. Necesitamos que Dios nos hable. Es lindo el conocimiento, pero si no está esa intimidad con el Señor, es pura letra, hermano. Hablamos de cosas que no entendemos. Y lo peor de todo, nos llevan a discutir, porque siempre está el que piensa distinto, o el que lo ve de una manera distinta. Dice que Moisés, cada vez que entraba, descendía esa columna. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. ¿Saben qué hermoso es poder experimentar esto? ¿De qué sirve una vida cristiana si Dios no nos está hablando cara a cara? ¿De qué sirve venir a la iglesia si Dios no me está hablando en mi casa? Y yo no digo que sea malo venir a la iglesia, escuchar prédicas, alabanza, no estoy en contra de eso. Pero necesitamos nuestra experiencia personal con el Señor. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. ¿Esto saben por qué me llamó la atención? Porque yo me lo imagino a Josué anhelando lo que tenía Moisés. Yo me lo imagino a Josué mirando cómo Dios usaba a Moisés, cómo Dios visitaba a Moisés, y yo me lo imagino a Josué anhelando eso también. Dicen que el único que era fiel ahí era Josué. Josué estaba siempre a los pies de Moisés sirviéndole, siempre estaba en el tabernáculo buscando, y después vemos la historia. Después termina recibiendo también Josué. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Hermanos, hay una realidad. Nosotros ya somos conocidos por Dios. No nos vamos a perder, pase lo que pase. Él ya nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nada nos va a poder arrebatar de sus manos. Por eso esto no debería ser una carga para nosotros, sino una necesidad. Amén. Sabemos que no nos vamos a perder, sabemos que Dios nos va a guardar, sabemos que Dios nos va a perfeccionar. Esto debería ser una necesidad. Y miren lo que le dice Moisés: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Pero Moisés, vos ya lo conocés a Dios. Vos lo viste en la zarza, vos lo veías todos los días en la columna de nube, y Moisés dice: enséñame tus caminos para que te conozca. Moisés sabe que Dios es infinito. Moisés quería conocerlo más. Dice: y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Miren lo que era el corazón de Moisés. Si Dios no se movía, él no se quería mover. Vieron que a veces vemos hermanos que dicen: Dios me habló, no quiere que esté más en esta congregación, chao. Che, pero ¿te confirmó Dios? Sí, sí. Pero vos viste la nube que se movió. Sí, sí, después lo cruzás a los 2 meses y está de nuevo la misma. Sí, pero Dios no quiere que esté en el lugar que estoy ahora. Y así anda. Moisés, si no se movía la nube, él no se quería mover. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aleluya. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Miren la ambición que tenía Moisés de Dios. Yo había mandado un breve sermón una vez al grupo de Tozer, que Tozer decía: Moisés se valió de que conocía a Dios porque quería conocerlo más. Amén. Y le pidió ver su gloria. Y decía este predicador: a veces nos olvidamos que Dios es persona.
Y que como cualquier persona, tenemos que relacionarnos para que el vínculo, la relación crezca. Y estas cosas fueron las que a mí con el tiempo me fueron cargando en el corazón. Y fui meditando en esto que hablaba el pastor, que hablaba el varón, en las cosas que estábamos compartiendo en el grupo. Yo decía, ¿qué nos pasa, Señor? Vino un hombre con un virus que tiene una letalidad del 0,006%, nos encerró 9 meses, no nos pudimos reunir para alabar tu nombre, nos obligó a usar tapabocas y no dijimos nada, no hicimos nada. Y después estamos, cuando venga el anticristo le vamos a hacer frente. No, vino uno que apenas sabe leer y te encerró en tu casa. ¿Qué frente le vamos a hacer al anticristo? Todo lo que decían, como Pablo, para nosotros el morir es ganancia. Vino un virus que no mata y no querían salir de la casa. ¿A dónde está esa gana de morir y ver a Cristo? Hermanos, esta cuarentena sí que hizo algo con nosotros. Nos mostró nuestra debilidad y nuestra frialdad. Y ahora está por pasar de nuevo, lo quieren hacer de nuevo y nadie se preocupa. Ya es algo normal, nos habituaron a que podemos comprar o vender si usamos algo, nos habituaron a que nos podemos reunir cuando ellos digan, nos habituaron. Y no se van a rebelar, porque no se rebelaron en la primera y ahora la segunda cepa más peligrosa menos se van a rebelar, ahora se van a cuidar más. Los que se cuidaron poco ahora se van a cuidar más. Estábamos jugando el cristianismo, hermano. Ahí vemos que tanto culto, que tantos años no dieron ningún fruto en nosotros. Ustedes saben que la zarza, esto yo sé que lo escucharon muchas veces, la zarza es uno de los árboles más inútiles que hay en el desierto. No da sombra, su tronco no sirve para leña porque se prende fuego enseguida, no da ningún tipo de fruto, inutiliza la tierra. La zarza inutiliza la tierra. Sin embargo, Dios puso su fuego santo en la zarza. Esa zarza nos simboliza a nosotros, que no dábamos ningún tipo de fruto, que no servíamos para nada, pero el Señor puso su fuego santo en nosotros, para que nosotros sirvamos para dar sombra, por medio de su fuego seamos luz en el mundo, podamos dar fruto y que otro tome provecho de nosotros. Dios puso su fuego santo en nosotros. Y eso es algo que lo tenemos que creer. El que no lo cree dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos creen que tienen ese fuego santo dentro de ellos? Si vemos que en esta área estamos fallando, le podemos pedir ayuda a Dios. Porque Él dijo, pedid y se os dará. Y mi oración en estos días venía siendo eso, Señor, yo quiero tener hambre de ti. Yo quiero, Señor, que la carga de adoración me genere en el trabajo, me genere cuando estoy comiendo, cuando estoy durmiendo. Yo quiero tener carga, Señor. Yo quiero tener esa carga de buscarte. Quiero tener esa carga de un versículo que esté en mi corazón dando vueltas, que no me deje dormir, tanto meditar en esa palabra. Yo quiero, Señor, más. Yo quiero tener una experiencia contigo. ¿Cuántos quieren tener una experiencia contigo? No era solamente para Moisés. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es el que nos llamó. Dice que fiel es el que nos llamó a tener comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a eso, hermanos. No es algo que estoy delirando yo. La Biblia dice que fuimos llamados a tener comunión con Él. Sino de qué otra manera nos vamos a ir pareciendo cada vez más a Él. Y yo me avergonzaba, el otro día mandé una prédica, estaba en inglés para leer. Este hombre le preguntaron, ¿qué ves ahora en la iglesia? Yo veo que no conocen a Dios. Yo veo que no conocen a Dios, decía. Y como decía el hermano, nos jactamos de que conocemos a Dios, pero nuestra vida no cambia. Nos jactamos de que conocemos a Dios, pero no hay un fruto de que conocemos a Dios. Este hombre estaba maravillado de que él hablaba ya para el año 1930, 1940, terminaba el culto y empezaba la oración y no se iban corriendo a la casa. No eran igual que ahora, no tenían familia, trabajo, quehaceres, pero les ardía buscar a Dios. Y yo me empecé a avergonzar y yo decía, Señor, mi vida es inútil. Me sentía así, hermanos, tenía una carga en el corazón, hasta que Dios me dijo, yo a vos te di algo, esforzate en eso. Todos somos buenas tierras, pero algunos van a dar fruto al 30, otro al 60, otro al 100 por uno. El que da al 30 no mira el que está dando al 100, pero esfuércese de dar al 30.
Esfuércese a dar todo lo que el Señor le dio para dar. Estamos descansando mucho cuando Dios nos dejó con mandamientos de diligencia. Y eso es otra cosa que me pesó mucho. Porque entendemos la doctrina de la gracia. Entendemos lo que es la fe por gracia. Pero tenemos que entender que esa fe tiene obra, hermano. Dios no nos puso a calentar una silla. Y hasta que no entendamos eso, hasta que no sintamos esa garra en nuestra vida espiritual, va a seguir igual. Miren, les quiero compartir esto, todos lo conocen en Filipenses. Y acá quiero hacer mención de lo que nuestro hermano Marcos siempre nos comparte. El hermano Marcos en sus saludos, en su compartir en el grupo, siempre pide de que conozcamos más al Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Miren cómo comienza Pablo demostrando su currículum, todo lo que él es, todo lo que él hacía, pero miren cómo termina concluyendo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Él decía, yo tengo de qué gloriarme. Pero miren cómo sigue. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo creo que acá hay una de las cosas donde yo principalmente fallo. Si alguno se siente identificado, gloria a Dios. Estamos aferrados a muchas cosas terrenales. Pablo lo tuvo todo por pérdida. Era todo pérdida, todas esas cosas no servían, lo que importaba era el amor de Cristo. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Miren Pablo cuánto anhelo tenía de conocer más a Cristo. Miren que Pablo conocía. Yo creo que Pablo habrá sido uno de los hombres en la historia que más conocía a Cristo. Pero él quería conocer más a Cristo. Por eso yo me gozo cuando el hermano Marcos comparte y dice que conozcamos más al Señor. Nosotros tenemos que entender que mientras no conozcamos más a Cristo, no nos vamos a parecer más a Cristo. Nuestra vida va a seguir en el mismo estancamiento, vamos a seguir con los mismos problemas, con los mismos afanes, con las mismas ansiedades, los mismos temores, las mismas tentaciones. Mientras no busquemos más al Señor, vamos a seguir igual. Miren cómo Pablo oraba en el libro de Efesios. Me estoy apurando porque está la cena. Libro de Efesios, capítulo 1. Es un libro acá del que estábamos en Filipenses. Versículos 16 al 19. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Tenemos que hacer memoria, hermano, en nuestras oraciones de la congregación. Yo necesito que oren por mí, necesito que oren por mi esposa, por mi carácter. Yo soy hombre, sufro tentaciones, yo necesito las oraciones de ustedes. Muchas veces necesito nuevas fuerzas. Y yo en esto quiero dar un testimonio. Las oraciones no son en vano. Nos reunimos 3 domingos a orar a las 4 de la mañana en este lugar. Y si había por alguien que orábamos era por Jessica. Y al 4º domingo Jessica ya estaba. Las oraciones no son en vano. Tenemos que saber a quién le estamos pidiendo. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si le vamos a pedir a Dios, dice Santiago, pidamos con fe. No seamos como las ondas del mar. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué quería Pablo de la iglesia? Que tengan sabiduría y conocimiento de Cristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren lo que dice que tenemos. Dice que tenemos gloria de herencia. Y seguimos afanados con las cosas de este mundo. Dice en Filipenses 1:9. 2 o 3 hojitas adelante. Filipenses 1:9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Yo no estoy en contra de que estudiemos. De esa manera es que uno conoce a Dios, a través de las Escrituras. Jesús se nos reveló a nosotros por medio de las Escrituras. Dice el autor de Hebreos, si no me equivoco, que antes Dios hablaba por los profetas, pero ahora a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo. Y nos ha hablado por la Biblia. No vamos a conocer a Cristo si no es en otro lugar que en la Biblia. Pero de nada sirve si leemos y tampoco buscamos y hablamos con el Señor. Dice en Colosenses 1:9. Es el que sigue a Filipenses. 1:9 al 11. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Miren todo lo que hace el conocimiento de Dios. Cuando uno conoce más a Dios, da frutos, anda conforme a la voluntad de Dios, anda según el agrado de Dios. Y cuando yo leía esto, le voy a confesar un pecado. Y yo me lo había anotado acá en la pregunta, que era justo lo que decía el varón. Conocemos a Cristo por las Escrituras, pero no conocemos al autor. Y yo miré la pregunta que me había anotado. ¿Queremos saber de Él o conocerlo a Él? Porque muchas veces creemos que estamos buscando a Cristo y lo que estamos buscando es información. Somos sabiondos, nos gusta recopilar y recopilar y recopilar datos, pero ¿estamos buscando a Cristo o información acerca de Cristo? Y a Cristo, hermanos, hay una sola forma de buscarlo, con las Escrituras y de rodillas. Y Él está ahí para cada uno de nosotros. Amén. No es que si el pastor se arrodilla va a tener una experiencia que nosotros no podemos tener. Esa experiencia fuimos llamados cada uno de nosotros a tenerla con Él. Ya ahora les comparto uno que también conocen, Jeremías 9. Me voy concluyendo, tenemos la cena ahora. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No nos alabemos por lo que sabemos, por lo que nos animamos a hacer en Cristo, por las cosas que el Señor nos dio, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué quería Dios? Que le entendamos y le conozcamos. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando leemos en Mateo, creo que es en la transfiguración, vemos que uno de los que apareció fue Moisés. Moisés 1500, 1400 años antes estaba ahí clamando: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y el Señor le mostró todo, pero su espalda. Pero 1500 años después vemos ahí a Jesús transfigurado, mostrando toda su gloria, y Moisés mirándolo cara a cara. Dios le dio a Moisés lo que él pedía. ¿Y quién aparece ahí? Elías. Elías no quería ver muerte y pedía ser librado de muerte y todavía seguía vivo. 800, 900 años después seguía vivo. Hermanos, nuestras oraciones no son en vano. Y de verdad, se lo digo de verdad, yo no quiero que nadie se lo tome como una exhortación o como una carga, sino que veamos la realidad, hermano. No se puede cerrar el culto de oración. ¿Qué iglesia a lo largo de la historia cerró un culto de oración? Al revés, le cerraban el culto dominical y ellos abrían cultos de oración. Al revés de lo que hicimos nosotros.
Las casas, las podemos dejar. Yo digo, ¿qué hago en la semana que me impide que abramos un día de oración en mi casa, otro día de oración en la casa de otro hermano, otro día de... ¿Qué nos impide? ¿Qué es lo que estamos buscando en este mundo? ¿Qué es lo que queremos si decimos que entendemos que lo venidero es lo mejor y que la vida eterna es la verdadera vida? Yo creo que el diablo nos engañó, hermanos. Fuimos engañados. Estamos cómodos en casa, no nos preocupamos porque sabemos que Dios nos cuida, no nos preocupamos porque sabemos que Dios ya nos salvó. Y ya les digo, esto no es una carga, esto tendría que ser una necesidad de cada hijo de Dios. Y esto no lo quise yo hacer en modo de exhortación o querer producir algo en la vida de ustedes. Porque yo, por más que grite, salte, patalee, me enoje, llore, me ría, no puedo producir nada en ustedes. Pero sí quería exponer hasta dónde hemos llegado como congregación. No nos preocupamos. Y si ahora el 15 se cierra todo y no nos vemos por 2 o 3 semanas, porque ya sabemos, ya vimos lo que hace este presidente. 15 días, 15 días, 15 días, así nos va a tener hasta septiembre, octubre de fin de año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir escondidos? Si ahora vamos a seguir escondidos, hermano, oremos que el rapto sea bíblico y nos vayamos ante la tribulación. Porque ahí sí que vamos a ser avergonzados. ¿Qué vamos a hacer si ahora un presidente que legalizó el aborto, que toda la Argentina o la mitad de la Argentina celebró la muerte de bebés antes de nacer, nos encierra de nuevo en una casa? Nosotros a veces decimos, yo también lo creí en un principio, esto no es contra la iglesia, todo es contra la iglesia. Amén. Todas las movidas políticas que hubo a lo largo de la historia fueron contra el pueblo de Dios. El matar a los bebés fue una decisión política cuando iban a ser Moisés. El matar a los bebés cuando iban a ser Jesús fue una decisión política. No nos olvidemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huéspedes, contra gobernantes, principados que operan en las regiones celestes. Y nosotros vemos a Daniel orando, pero la Biblia no nos nombra un demonio, nos nombra un príncipe, un gobernante. Sabemos que el que gobierna este mundo es el maligno, que Dios se lo ha dado. Cuando lo tentó a Jesús, el diablo dice, a mí me fue dado, yo se lo doy al que yo quiero. Sabemos que Él es el que está atrás de cada gobernante, y por eso que nos manda la Biblia a orar por los gobernantes. Nos manda a velar, pero no nos importa, porque si yo me quedo en mi casa de 15 días no trabajo y el sueldo me lo pagan igual. Y bien egoísta, porque hay hermanos que son independientes y a ellos no les pagan igual. Pero como yo me veo beneficiado, prefiero que se haga. A este estado hemos llegado a la iglesia. Y yo, Leonardo Sánchez, me hago cargo que lo vi en mí, que ese pecado lo vi en mi corazón, y no quiero que este 2021 sea igual que el 2020. No quiero conformarme con un domingo, con unas prédicas en la semana, con unas alabanzas en casa. Eso no es la vida que Cristo nos mandó, nos llamó para vivir. Yo me niego a vivir esa vida otra vez este año. Ya en el 2019 veníamos flojitos. Los miércoles éramos 3, 4, 5, 6. Ya en el 2020 se cerró 9 meses el lugar. Yo no quiero otra vez eso más. Disculpen que les comparta esa carga que tenía yo en el corazón de mi vida con ustedes. Pero no seamos ciegos, hermanos. Nosotros tenemos que buscar al Señor y proclamar a Cristo. Cristo no quiere la iglesia encerrada, Cristo la quiere a la iglesia brillando y iluminando. Para eso fuimos llamados. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor, a pesar de nuestra negligencia, a pesar de nuestra ignorancia, Señor, tú nos soportas con amor. Yo te pido perdón por tomar con liviandad el Evangelio, por tomar con liviandad tu palabra, Señor, por hacer siempre mi voluntad, Señor, ignorando que tú tienes cosas mejores. Te pido perdón y te pido que me ayudes, Señor, a conocerte cada día más. Pon en mí esa carga, esa necesidad de hablar contigo a diario, Señor. Aun cuando esté trabajando, aun cuando esté con mi esposa, con mis hijos. Enoc, Noé caminaron contigo y ellos también tenían familia y trabajo, Señor. Yo quiero caminar contigo, quiero que tú me enseñes a caminar tus caminos, Señor. Quiero